Vamos a continuar en esta sección con más ejercicios de aplicaciones de estas integrales para determinar cuál es el área entre dos curvas. Vamos a tener, por ejemplo, una función f de x, recuerden, y vamos a tener otra función de esta forma, g de x. Vamos a poder verla de esta manera. Entonces aquí vamos a tener una función superior, g de x. Entonces de esta forma nosotros vamos a evaluar nuestra integral en un cierto intervalo, de cierta forma que nosotros podamos determinar cuál es el área entre estas dos curvas que nosotros podemos ver. Podemos tener por ejemplo, estos dos límites de integración. Vamos a poner esto que sea desde A hasta B, y lo que nos interesa es determinar cuál es el área entre estas dos regiones que estamos considerando. Esta área que vamos a ver delimitada entre estas cuatro fronteras que podemos ver. La frontera, por ejemplo, que podemos tener en el eje de A a B, esto es en esta parte del eje X, vamos a tenerlo de esta forma, y después vamos a tener que calcular el área bajo la curva primero de nuestra función g, y después vamos a tener que restarle el área bajo la curva de la función f. Recuerden que si nosotros solamente hacemos la integral de la función g, vamos a estar considerando también esta parte que está en esta sección. Entonces, para poder quitarla, nosotros tenemos que hacer la resta con respecto a esta función f de x que tenemos aquí. En otras palabras, el área que vamos a tener aquí en amarillo va a ser lo siguiente: el área entre estas dos curvas va a ser la integral desde a hasta b de la función g de x, y a esto le vamos a restar la integral desde a hasta b de la función f de x. Recuerden que esto depende de la configuración característica de cada integral. Entonces va a haber casos en los que probablemente se puede invertir el orden de estas operaciones, o va a haber casos en los donde se tenga que tomar por partes, dependiendo si hay cruces o no con respecto a mis gráficas. Por ejemplo, si la función f y la función g se cruzan de esta forma, vamos a tener un punto en donde nosotros vamos a tener que invertir estas integrales de esta forma. Esta resta la vamos a tener que invertir. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios para ilustrar este tipo de casos. En este tercer caso nuevamente tenemos este par de funciones. Vamos a ver entonces en el programa Desmos para ver cuál es el comportamiento de este sistema. Entonces aquí ya vamos a tener nuestra gráfica. Vamos a poner aquí las funciones y vamos a meterlo aquí en el programa. Entonces aquí vamos a tener la función f. Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a trabajar con esta nomenclatura. Entonces vamos a definirlo como f va a ser igual a lo siguiente. Tenemos entonces como función f menos 3x al cuadrado menos 6x y después menos 38, de esta forma. Aquí ya tenemos entonces nuestra expresión de esta forma. Ahorita vamos a tener que modificar la escala un poco. Después la función g, tenemos una composición de senos de esta forma. Entonces nuevamente aquí vamos a poner la función g va a ser igual a lo siguiente. Tenemos aquí dividiendo x al cuadrado sobre 4 de esta forma, y después va a ser multiplicado por el seno de esta forma. Vamos a poner seno de 3x. Tenemos aquí 3x y después esto va a ser más 31. Después aquí cerramos el paréntesis, más 31. Entonces ya tenemos esta composición. Ahora el rango que nos va a interesar, vamos a poner esta secuencia desde 1 hasta 12. Aquí lo que nos está preguntando este problema. Entonces lo voy a poner así de esta manera. Vamos a poner 1 menor o igual a x menor o igual a 12. De la misma forma vamos a ponerlo en la función trigonométrica. Tenemos entonces aquí de esta forma, vamos a ponerlo entre llaves. 1 menor o igual a x menor o igual a 12. Ya para tener la misma cobertura de estos dos funciones. Ya nada más para ser un poco más claro en la forma en la que vamos a trabajar, vamos a trabajar con el área sombreada. Entonces vamos a poner lo siguiente. Voy a poner entonces la función f menor o igual a y menor o igual a g. Entonces aquí ya me está sombreando nada más la sección que me interesa. Entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta parte para este problema. En este caso no lo vamos a poder hacer como en la clase anterior. La clase anterior, si recuerdan,
lo hicimos con aproximaciones de triángulos y rectángulos. En este caso sería muy complicado hacer este tipo de aproximaciones debido a que la geometría es mucho más compleja. Pudiéramos aproximar todo a un gran triángulo, por ejemplo, o a un triángulo y un rectángulo, pero estaríamos perdiendo mucha de la información. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, de poner esto como a lo mejor una figura de esta forma, pudiéramos pensar en que esto lo puedo aproximar como un rectángulo de esta forma, y aquí esta segunda parte, esto lo puedo poner de esta manera como esta figura, y acá abajo pudiera aproximar como un triángulo, por ejemplo, pudiera hacer esta aproximación y pudiera hacer esta otra combinación. Entonces aquí en este caso ya estuviera perdiendo mucha información. Si se fijan, aquí estaría faltando este pedazo, aquí estaría decontando estos espacios, aquí estaríamos teniendo estos errores, aquí faltaría esta sección, y pues bueno, aquí una aproximación geométrica no sería muy buena. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar esto solamente con la integral desde la función f hasta la función g. Entonces esta es la convención del área bajo la curva de entre estas dos regiones que tenemos de la función f y la función g. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir estas dos expresiones para obtener las siguientes integrales. Entonces aquí ya tenemos la sustitución. Vamos a enfocarnos entonces en resolver esta primera integral. Recuerden que aquí es la suma de dos elementos. Vamos a hacer primero la integral de esta expresión, que es una multiplicación de este término cuadrático y la función seno. Y después también está la suma de esta constante. Aquí la integral de 31 es muy sencillo, es 31x solamente. Vamos a trabajar primero entonces con esta integral. Aquí en este caso recuerden que para resolverlo se hace utilizando integración por partes. Aquí recordando que esto lo vamos a escoger como u, y esto que está aquí junto con el diferencial de x lo vamos a escoger como el diferencial de v. Entonces la regla de la integración por partes es u multiplicado por el diferencial de v. Esto es igual a u por v menos la integral de b de u. Entonces esto, recuerden, esto ya es de a hasta b. Aquí esto ya está evaluado desde a hasta b, y pues esto es de a hasta b. Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es que vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Entonces si la u es igual a x al cuadrado sobre 4, entonces el diferencial de u es igual a lo siguiente. Tenemos que esto es un medio de x de esta forma. Aquí recuerden que lo que hice fue que derivé esto por el diferencial de x, queda de esta forma, y entonces aquí este cuadrado lo bajamos y queda de esta manera. Entonces ya esa es mi expresión. Entonces el diferencial de v habíamos quedado que es seno de 3x de x. Entonces hacia allá vamos a integrar. V va a ser igual a menos un tercio de coseno de 3x. Entonces recuerden aquí los signos. Con esto vamos a trabajar y vamos a sustituir las partes que me forman mi integración de esta forma para esta integral que tenemos aquí. Entonces la integral queda de la siguiente forma. Entonces aquí noten cómo estoy sustituyendo. Aquí pongo u por v, que es lo que está diciendo la integración por partes aquí arriba, y ya estoy aquí multiplicando. Entonces aquí está esa combinación de signos, más por menos me da menos, y aquí tenemos 4 por 3, esto me va a quedar aquí abajo, 12. Después, por otro lado, la segunda parte es con signo negativo, es v por el diferencial de u. V es negativo, entonces aquí con este signo negativo que tenemos acá, por eso la integral queda positiva. Entonces ya nada más es multiplicar v por el diferencial de u. Aquí por eso queda un tercio multiplicado por un medio, queda un sexto. Y después ya nada más tenemos x, que viene de esta parte de aquí arriba, y después nada más se multiplica por el coseno de 3x. Aquí, como se fijaron, estamos bajando de orden de nuestro problema original. Nuestro problema original era este x al cuadrado. Entonces ahora vamos a volver a aplicar la integración por partes y vamos a obtener lo siguiente. Nuevamente esto lo voy a escoger como u, y todo esto que está aquí lo voy a escoger como el diferencial de v. Entonces aquí u va a ser igual a x sobre 6 de esta forma. Entonces allá voy a derivar. Entonces tenemos el diferencial de u va a ser igual a un sexto nada más por el diferencial de x. Por otro lado, entonces el diferencial de v es igual a coseno de 3x de x. Hacia allá, recuerden, vamos a integrar, y la integral es v es igual a un tercio de seno de 3x. Esto queda de esta forma.
Entonces nuevamente, armando nuestra integral como lo tenemos aquí arriba, vamos a obtener la siguiente expresión. Entonces este primer término queda igual, es esta parte que tenemos aquí. Después con la composición de la integración por partes, nuevamente es u por v. La multiplicación de u por v es esta expresión que tenemos aquí. Aquí tenemos el 6 multiplicado por 3, esto es 18, y pues ya nada más es el resto de las expresiones. Por último tenemos menos v por el diferencial de u. Entonces menos v por el diferencial de u es esto que tenemos acá, se multiplica nuevamente un tercio por un sexto, me queda entonces aquí el 18, esto ya regresa a ser negativo, y después ya nada más es multiplicar el resto de las expresiones. Entonces ya tenemos esta integral que ya podemos resolver muy sencillamente. Aquí, como habíamos visto, la integral de seno de 3x, tenemos que la integral es menos coseno de 3x, esto con un tercio que sale por la integración por sustitución que tenemos acá. Ahí va a salir un tercio. Entonces ya finalmente la integral queda de la siguiente forma. Entonces así ya nos queda nuestra integral. Recuerden que aquí en este último término lo que se hizo fue la integral de seno de 3x. Entonces la integral de seno de 3x es menos coseno de 3x y luego multiplicado por un tercio de esta sustitución que sale. Por eso se multiplica este 18 por 3, sale 54, de esta forma. Entonces, antes de continuar, ya aquí noten que también estoy metiendo todas las expresiones, estoy trabajando todos los límites de integración aquí al final. Ya nada más lo voy a evaluar de forma global. Antes de hacer la evaluación vamos a comprobar esta expresión derivando. Recuerden que la derivada de esta función con respecto a x nos tiene que dar nuestro integrando original, que en este caso solamente estoy haciendo esta primera parte de mi función. Entonces la derivada, recuerden que es una multiplicación. Tenemos entonces aquí menos x sobre 6 coseno de 3x. Después vamos a hacer nuevamente la derivada. Ahora recuerden, esto fue la derivada de este primer término. Después ahora vamos a hacer la derivada de este segundo término que tenemos acá. Ahora vamos a poner lo siguiente. La derivada de coseno es menos seno. Y después va aquí multiplicado por 3. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Lo voy a dejar así. Menos x al cuadrado sobre 12 multiplicado por menos seno de 3x multiplicado por 3. Esta es esta primera derivada. Después ahora vamos a hacer esta segunda parte que tenemos aquí. Tenemos ahora lo siguiente, más 1 sobre 18 seno de 3x de esta manera. Y después queda la derivada de la función seno, más x sobre 18 multiplicado por el coseno de 3x multiplicado por 3. Esto recuerden es por la regla de la cadena. Y por último la derivada de coseno que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente, vamos entonces a poner menos 1 sobre 54 seno de 3x multiplicado por 3. Vamos a simplificar ahora y esto nos va a dar lo siguiente. Entonces aquí vamos a tener estas siguientes expresiones. Vamos a tener aquí menos x sobre 6 coseno de 3x. Después aquí esto simplificado, este 3 y este 12 me va a dar un cuarto, y aquí menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar aquí x al cuadrado sobre 4 por el seno de 3x. Después aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener aquí más 1 sobre 18 seno de 3x. Aquí esto se simplifica, este último que tenemos acá nos va a quedar aquí más x sobre 6 coseno de 3x, y este último que tenemos aquí me va a simplificar y va a quedarnos de la siguiente forma. Aquí el 3 y el 54 me da 18 y nos va a quedar aquí menos 1 sobre 18 seno de 3x. Aquí entonces este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este, quedando nada más este término que tenemos aquí, que efectivamente es esto que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral está bien hecha. Entonces todo esto que está en verde, recuerden, fue la derivada. Ahora lo que sigue es meter los límites y vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Antes de continuar vamos a meter nada más la integral que me hacía falta. Vamos a poner aquí más 31x. Esta fue la integral de este último elemento. Entonces aquí ya nada más sería cuestión de meter los límites de evaluación de aquí desde 1 hasta 12. Entonces recuerden, el teorema fundamental del cálculo me dice que primero voy a meter el límite superior y vamos a hacerlo por partes. Entonces primero vamos a meter el límite superior aquí en la calculadora.
Vamos a poner entonces, voy a ponerlo así de esta manera. Voy a poner que x va a ser igual a 12. Ahorita lo voy a declarar de esta forma. Entonces aquí abajo voy a poner aquí toda mi expresión así tal cual. Entonces vamos a poner aquí menos, voy a poner aquí x al cuadrado dividido entre 12, después multiplicado por el coseno. Recuerden que aquí la calculadora tiene que estar en radianes. Entonces aquí tenemos 3x de esta forma. Después vamos a poner más x dividido entre 18, x dividido entre 18 multiplicado por el seno de 3x. Aquí vamos a poner 3x, cerramos el paréntesis. Después va a ser aquí más 1 dividido entre 54. Aquí vamos a poner 1 dividido entre 54 multiplicado por el coseno, aquí por el coseno de 3x. Entonces aquí vamos a poner 3x, así de esta forma. Cerramos el paréntesis y nada más me falta este último, 31x. Aquí vamos a ponerlo más 31x. Entonces aquí ya ponemos 31x. Esto va a ser mi primer componente de mi sistema. Entonces el límite superior lo voy a poner aquí con esta cantidad. Va a ser 372.87. Vamos a ponerlo con dos decimales, 87. Entonces ese fue el límite superior. Ahora para hacer el límite inferior vamos a meter este 1, pero como ya tengo en la calculadora todas estas expresiones, nada más lo único que tengo que hacer es cambiar el 12 por un 1 y nos queda este resultado. Entonces esto como va a ser negativo, recuerden que el teorema fundamental del cálculo me dice que voy a restarlo ahora, entonces vamos a tener aquí 31.07. Entonces haciendo esta resta vamos a tener lo siguiente, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a tener entonces esta resta, vamos a tener 372.87 y esto lo voy a restar 31.07. Entonces el resultado del área bajo la curva de esta primera integral es 341.8 y vamos a obtener ya entonces mi primer resultado. Ahora lo que sigue es restar esta integral que tenemos aquí. Este signo negativo recuerden que es por la definición de nuestras áreas entre estas dos curvas. Entonces vamos a tener la siguiente integral. Vamos a tener entonces aquí más la integral de 1 hasta 12 de 3x al cuadrado más 6x más 38 de esta forma, diferencial de x. Aquí la integral es muy sencilla, recuerden solamente es la regla de la potencia, entonces el resultado de esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener aquí más x al cubo más 3x al cuadrado más 38x. Aquí es muy fácil de comprobarlo. Si nosotros derivamos esta expresión aquí en rojo, vamos a obtener esto que está en la expresión original, que es esto que está aquí, nuestra función f. Entonces aquí ya nada más tenemos que integrar nuevamente de 1 hasta 12. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí no hay mucha complicación para poderlo trabajar. Vamos a hacer primero el límite superior. Vamos a poner aquí 12 elevado al cubo. Después vamos a poner más 3 por 12 elevado al cuadrado. Noten que aquí no lo estoy definiendo como en el caso anterior. Se puede hacer para más práctico, pero bueno, aquí no hay mucha diferencia en lo que yo le iría ganando si lo hiciera de esa forma definiendo las variables. Después vamos a restar. Aquí es importante poner este primer paréntesis. Este primer paréntesis es el paréntesis global, entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí como es un 1 es muy sencillo. Esto nada más va a ser 1 más 3 por 1, pues eso sigue siendo 1 más 38. Entonces aquí esta resta que tenemos en esta parte es 1 más 3 más 38, es este segundo paréntesis, se hace negativo. Entonces ahora tenemos que ya mi segunda integral, ya con todo y el signo, recuerden que se junta esta parte, nos queda que es 2574. Entonces mi segunda integral tiene este valor. Entonces aquí me queda ya la segunda contribución, es con signo positivo, 2574. Finalmente a esto lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar esta parte de aquí y ya vamos a tener nuestra área final. Entonces nuestra área final va a ser igual, ya nada más hay que sumarle esta expresión. Lo voy a hacer a esta parte. Tenemos aquí 341.8 más 2574. Entonces mi resultado final va a ser el siguiente. Vamos a tener que el área entre estas dos secciones
es 2915.8 unidades cuadráticas. Este ya es el resultado final, ya para nuestra área entre estas dos curvas, como lo vimos en la gráfica anterior. Recuerden que se pudo haber hecho con una aproximación, pero perderíamos mucha precisión. Este ya es el resultado final. Aquí nada más recapitulando, recuerden que lo que hicimos fue que integramos esta expresión por partes, y aparte lo que hicimos fue que metimos esta integral. La integración por partes, recuerden que se hizo dos veces, después ya nada más se le sumó este elemento. Después la parte de esta integral fue muy sencilla, es una expresión nada más polinomial, y tenemos la contribución que terminó siendo positivo. Recuerden aquí por la inversión de signos. Lo que pudieron haber hecho fue primero calcular esta cantidad con los signos originales y después meterle el signo que les va a dar la misma cantidad. Entonces este es el resultado de este tercer caso. Vamos a ver un cuarto caso. Para concluir vamos a tener esta expresión, vamos a graficarlo nuevamente para ver de qué se trata este conjunto de expresiones. Tenemos entonces estas dos funciones de esta forma. Vamos a ver entonces aquí nuestras funciones, aquí la función f, recuerden esta va a ser la función inferior, estamos poniéndolo generalmente con nuestro color rojo. Entonces ahora la función f vamos a tener lo siguiente, 8x, la función exponencial. Aquí recuerden que en este caso la función exponencial se pone de esta forma y aquí se va a poner el argumento. Aquí vamos a poner entonces menos 4x al cuadrado más 7. Entonces aquí vamos a ponerlo más 7. Aquí los límites de integración vamos a ponerlo de la siguiente forma, como 1/8 menor a x menor a 9/4. Entonces aquí 9/4 de esta forma. Esta va a ser nuestra primera función. Esta es la función f. Después la función g, vamos a ponerlo de esta manera, va a ser este polinomio. Tenemos entonces que va a ser igual a 2x al cuadrado menos 5x más 10. Esto va a ser la función superior. Nuevamente vamos a poner los límites de integración. Vamos a abrir estas llaves. Vamos a poner lo que esto va a ser solamente válido desde 1/8 menor o igual a x menor o igual a 9/4. Entonces 9/4. Ya tenemos entonces aquí nuestra forma completa. Vamos a reescalarlo para ver a qué se refiere esta región que tenemos aquí en esta parte. Como podemos darnos cuenta, es una expresión bastante grande hacia abajo. Si nosotros hacemos la corrección de esta forma, prácticamente la contribución mayor va a ser el área que está entre el eje X y la línea roja, esto que tenemos aquí abajo. Entonces nuevamente, como podemos darnos cuenta, no lo vamos a poder hacer con una aproximación de ninguna forma como un triángulo o un rectángulo. Tendremos que hacer una composición bastante grande de triángulos y rectángulos para poder tener una buena aproximación del resultado del área entre estas dos funciones f y g. Entonces, como lo hicimos en el caso anterior, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la definición del área entre las dos curvas con nuestras integrales y queda de la siguiente forma. Entonces, como lo vimos en la gráfica, entonces la función g es la función que estaba por encima, es la función superior, y la función f es lo que está por debajo. Entonces, ahora ya con esto ya nada más vamos a sustituir nuestras expresiones y vamos a obtener la siguiente. Entonces recuerden, aquí lo que estoy haciendo es que estoy sustituyendo a la función g de esta forma, es este primer elemento. Después aquí estoy restando la función f como lo pide el problema con todo y su signo. Entonces recuerden, aquí este signo negativo es por la resta que me pide esta expresión de la integral entre dos curvas. Y aquí tenemos la expresión que teníamos con esta forma, la función f. Ahora entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer la integral de la siguiente forma. La primera integral es muy sencilla, es una integral polinomial y vamos a obtener lo siguiente. Queda entonces 2/3 x al cubo menos 5/2 x al cuadrado más 10x. Esto recuerden, pues los límites de integración es de 1/8 hasta 9/4. Vamos a hacer más adelante la evaluación. Ahora lo que sigue va a ser la segunda integral y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a meter este signo, este menos con este menos se hace positivo y vamos a obtener lo siguiente. Entonces aquí va a ser más la integral desde 1/8 hasta 9/4 de 8x a la menos 4x al cuadrado más 7 por el diferencial de x. Ya nomás estoy quitando signos. Esta integral que tenemos aquí se hace de la siguiente manera. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una sustitución algebraica. Aquí esta parte de aquí la voy a llamar u
y va a quedarnos de la siguiente forma. Esto lo hacemos de esta manera porque la derivada que tenemos aquí afuera como su parte externa es de alguna forma se parece a la derivada de la función interna. Entonces aquí ponemos esta u como menos 4x al cuadrado más 7, y si yo hago la derivada de u con respecto de x, esto me va a quedar menos 8x de esta forma. Despejando el diferencial de x me queda de la siguiente forma, me queda el diferencial de u dividido entre menos 8x. Esta integral queda de la siguiente forma, más integral. Recuerden que aquí, como estoy haciendo un cambio de variable, los límites se omiten o pueden cambiarlos de forma diferente. Entonces esto ya está en el espacio de las u's. Tenemos aquí 8x, e a la u, y el diferencial de x queda diferencial de u dividido entre menos 8x. Entonces esto queda de esta forma y es muy sencillo. Aquí 8x y 8x se cancela y esto solamente va a ser menos la integral de e a la u de u. La integral de esto es la misma y tenemos que esto es menos e a la u. Regresando a nuestro espacio original de las x, ahora la u, recuerden que tenía este valor que teníamos acá y la integral queda de una forma muy compacta. Tenemos como e a la menos 4x cuadrado más 7. Esto ahora sí ya tenemos nuestros límites de integración desde 1/8 hasta 9/4. Eso es lo que ya podemos ver. Recuerden que para comprobarlo hacemos la derivada y si derivamos esta expresión que tenemos acá, vamos a regresar a esto que está aquí arriba en rojo. Entonces finalmente mi par de integrales va a ser la siguiente. Aquí ya tenemos entonces las soluciones, donde podemos ver que la primera parte en azul es fácilmente de comprobarse. Recuerden, al momento de derivar esta expresión regresamos a esta parte de aquí. Por otro lado, si nosotros derivamos esta expresión que tenemos aquí, recuerden, aquí este es menos por menos, este término es positivo. Entonces al momento de hacer la derivada de esta expresión con la regla de la cadena, queda aquí menos esta expresión. La derivada de la función externa es la misma exponencial, al exponente no se le hace nada, y después se multiplica por la derivada del argumento. La derivada del argumento es menos 8x. Entonces ese menos 8x con este menos que tenemos acá queda positivo y regresa a esta misma expresión. Eso lo pueden comprobar por su cuenta. Entonces ya finalmente vamos a hacer la suma de estas dos expresiones y vamos a tener entonces lo siguiente. Ya en la calculadora nos queda entonces la siguiente expresión. Vamos a poner primero el límite superior. Vamos a poner entonces, lo voy a definir ahora aquí, como hay muchas variables, mejor lo voy a poner de esta manera. Entonces lo voy a poner como x. Vamos a empezar por el límite superior, 9/4, y abajo voy a poner la expresión así tal cual. Entonces vamos a poner entonces 2/3. Recuerden que nada más estoy haciendo el límite superior. Aquí vamos a poner x al cubo. Después aquí es menos. Ponemos aquí 5 medios. 5 medios de x al cuadrado. X al cuadrado. Aquí al cuadrado. Después más 10x. Más 10x. Aquí de esta forma. Entonces el límite superior, aquí recuerden, solamente estoy haciendo la evaluación de esta parte, me da aquí 17.44. Vamos a redondearlo a dos decimales, 44. Después ahora vamos a hacer menos el límite inferior. Entonces aquí esto ya es muy práctico porque ya nada más es cuestión de cambiar esta x. Ya tengo toda la expresión ahí. Entonces vamos a poner aquí 1/8. Eso es lo que tenemos como límite inferior. Y aquí el límite inferior es menos 1.21. Vamos a ponerlo de esta forma. Recuerden que el signo viene del teorema fundamental del cálculo. Entonces eso es lo que viene en esta primera parte. Después ahora vamos a hacer la evaluación de la siguiente parte de la expresión en rojo. Entonces aquí ahora vamos a ponerlo de la siguiente forma. Aquí este signo negativo es un signo global. Este signo que tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí menos y vamos a poner aquí los resultados. Vamos a poner entonces ahora esta expresión. Voy a declararlo nuevamente de esta forma. Va a ponerlo como x, va a ser igual, recuerden el límite superior primero, que es 9/4. Entonces aquí vamos a tener 9/4. Y abajo voy a poner la expresión sin el signo, porque el signo lo estoy pasando acá de este lado. Entonces el límite primero va a quedarnos de la siguiente forma. Entonces ponemos aquí la exponencial y aquí importante lo voy a poner entre paréntesis para que el programa lo interprete todo esto como su argumento. Tenemos entonces aquí menos 4 de esta forma, 4 x al cuadrado más 7 de esta forma, y cierro el paréntesis. Entonces aquí tenemos esta cantidad que pues es muy pequeña. Entonces aquí ya tenemos como primer resultado
1.76 por 10 a la menos 6. Si se fijan, esto va a ser una cantidad que no va a contribuir para nada a nuestro cálculo. Después, por último, aquí tenemos el signo negativo. Vamos a poner esto como 1/8. Esto ya es el límite inferior. Y tenemos ahora una contribución ahora un poco mayor. Entonces aquí ahora va a ser este negativo menos 1030.19. Esto de esta forma. Aquí vamos a poder hacer las cuentas. Esta parte no va a contribuir, es un número muy pequeño, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Y la cantidad que vamos a sumar va a ser la siguiente. Vamos a tener que el área va a ser igual a 17.44 menos 1.21. Este es un número muy pequeño, no es necesario de tomarlo en cuenta. Y vamos a tener después más 1030.19. Entonces, ya haciendo esta cuenta, finalmente vamos a tener lo siguiente aquí abajo. Voy a ponerlo aquí, 17.44 menos 1.21 más 1030.19. Esto de esta forma, 19. Entonces el área final de nuestro sistema va a ser igual a 1046.42. Si nosotros quisiéramos haber puesto esta cantidad, pues sería muy pequeño. Sería, por ejemplo, aquí menos, vamos a poner aquí punto 0, vamos a hacer 5 ceros y después 176. Si se fijan, no cambia para nada la cantidad. Al momento de redondearlo, nosotros tenemos este mismo valor. Entonces ese va a ser el resultado de este ejercicio. Este es el área entre estas dos funciones f y g. Con esto concluimos esta sección de aplicaciones de integrales, en donde estamos viendo que la aplicación es aproximar lo que nosotros conocemos con figuras que podemos trabajar como triángulos y rectángulos. Con esto concluimos entonces el día de hoy.